Bueno, hablamos en el día de hoy de la cartilla de electroterapia en el manejo del dolor. Un gran aporte a la fisioterapia después de realizar y revisar varios artículos al respecto. Esta cartilla fue realizada por la Fundación Universitaria del Área Andina, donde la estudiante Diana Carolina Murillo, junto con la asesoría de la docente María Luisa Garzón Calpa, realizan esta serie de investigaciones y además está bajo la revisión del docente Jonathan González Santamaría, los cuales pertenecen a la institución miembro de la red ILUM. Dentro de esta cartilla tiene como intencionalidad brindar elementos básicos, tanto conceptuales como metodológicos, a quienes se acercan al uso y aplicación de la electroterapia. Para ello nos preguntamos ¿qué es el dolor? Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión que puede ser tisular, real o potencial. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal, el cual se dice que es sensitivo, hablaríamos de los nociceptores, y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nociceptivos tisulares. La nocicepción puede estar influida por otros, como por ejemplo los factores psicológicos. Bueno, como hablamos del dolor, también tenemos que hablar de los medios físicos, que son los medios, valga la redundancia, vamos a utilizar para el tratamiento del dolor. Entonces, los medios físicos, la electroterapia hace parte de estos medios físicos, sustentan en principio de la física como la biomecánica, la electricidad, las ondas mecánicas y las electromagnéticas. En el caso de la electricidad, su utilización se justifica desde los años 1965 con la teoría de Melzack-Igual, llamada teoría de entrada o la teoría de la compuerta. Según la teoría de dichos autores, la teoría de entrada o de la compuerta, los estímulos propioceptivos procedentes de una noxa y conducidos por las fibras mielínicas C y en su caso por las A delta, penetran en la médula espinal haciendo conexiones con la neurona aferente de segundo orden intramedular, pudiendo resultar bloqueados por otros estímulos procedentes de receptores táctiles, musculares, térmicos que son conducidos por las fibras mielínicas de grueso calibre y alta velocidad de conducción. Esta saturación de estímulos consigue despolarizar de forma preferente la neurona de segundo orden que permite la entrada y posterior transmisión de ambos tipos de aferencia, las no dolorosas y las nociceptivas. Estas neuronas son conocidas como neuronas de amplio margen dinámico y fueron denominadas por Melzack-Igual como denominadas como células T. La mayor velocidad y consecuentemente la frecuencia de estímulos no dolorosos impiden que la sensación nociceptiva, o sea la del dolor, alcance eficientemente el córtex cerebral, permitiendo que se produzca la analgesia, y así es como se bloquea el dolor. Ahora bien, según estas teorías surge la estimulación eléctrica transcutánea, tan llamada como TENS o tan conocida como el TENS, la cual tiene como objetivo principal y terapéutico la analgesia en todo tipo de dolor. Si hablamos de dolor tenemos que clasificarlo. Para poder clasificarlo tenemos que saber su duración, la patogenia, la localización, el curso, la intensidad, los factores pronósticos de control del dolor y finalmente según la farmacología. Es así como queremos describir rápidamente los tipos de dolor para entender así al paciente y también poder abordarlo y realizar preguntas precisas para saber cuál es el origen de su dolor. Según la duración es agudo o crónico. En el agudo, el tiempo es limitado, puede ser un tiempo corto, con escasos componentes psicológicos. Ejemplos lo constituyen la perforación de vísceras huecas, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético con relación a fracturas patológicas. El dolor crónico, por el contrario, es ilimitado en su duración, puede durar meses, años, se acompaña de componente psicológico y es el dolor típico de pacientes con cáncer.
El dolor según su patogenia, neuropático, nociceptivo y psicógeno. El neuropático producido por un estímulo directo en el sistema nervioso central. El nociceptivo es un dolor más frecuente y se divide en somático y visceral. El psicógeno interviene en el ambiente psicosocial en el cual está rodeado la persona o el individuo. Es típico la necesidad de un aumento constante de las dosis de analgésico con escasa eficiencia. Según la localización podemos hablar que hay dolor somático y hay otro visceral. El somático se produce por excitación anormal de los nociceptores somáticos superficiales o profundos, piel, músculo esquelético, vasos. Es un dolor localizado, punzante y se irradia siguiendo trayecto nervioso. Según la localización, el visceral, entonces se produce una excitación anormal de los nociceptores viscerales y así se produce. Según el curso, puede ser continuo o irruptivo. Continuo persiste a largo tiempo, no desaparece, y el irruptivo, pues que tiene su periodo de aumento y otros periodos de disminución. Según la intensidad, está en leve, moderado y severo. Leve puede realizar actividades habituales, moderado pues ya tiene dificultad para realizarlas y en el severo se interfiere inclusive con el descanso. Se precisa que la utilización de opioides. ¿Qué es la electroterapia? Es otra pregunta que nos hacemos y que es importante saber. Es la aplicación de la energía al organismo, energía eléctrica, con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas para beneficiar los tejidos que se encuentran sometidos a enfermedad o alteraciones metabólicas de las células que conforman dichos tejidos, que a su vez forman el organismo vivo, humano y en general. ¿Qué efectos tiene la corriente eléctrica? La corriente eléctrica ejerce sus efectos fisiológicos despolarizando la membrana nerviosa, produciendo de este modo potenciales de acción. La unidad de mensaje del sistema nervioso. Las corrientes eléctricas de amplitud suficiente y que duran el tiempo suficiente provocarían un cambio de tal magnitud en el potencial de una membrana que genera un potencial. Bueno, ¿qué es el TENS? Es la estimulación eléctrica transcutánea nerviosa. Es una forma de electroterapia de baja frecuencia que permite estimular las fibras nerviosas gruesas alfa-mielínicas. Recordemos, si es mielínicas, pues me va a hacer el recorrido más rápido para eliminar esa o cerrar esa teoría de la compuerta, donde dice que la conducción es rápida. Desencadena a nivel central de los sistemas analgésicos descendentes de carácter inhibitorio, por eso inhibe el dolor. Bueno, hay unos tipos de TENS. Tenemos el TENS convencional, el de baja frecuencia y el de ráfagos, o llamado muy común burst. Con el TENS se utiliza en el convencional, se estimulan las fibras gruesas, A-beta. Con el TENS de baja frecuencia generalmente se estimula fibras nociceptivas en un grupo 3 y 4, fibras finas A-delta y C, así como también fibras pequeñas motoras. En el TENS de ráfagas y bursts es una mezcla de los anteriores, por eso es tan potente para manejar el dolor crónico. Modalidades, ya las hablamos, TENS tipo burst, trenes de onda, tipo acupuntura y tipo funcional. Los parámetros para colocarle la electroterapia está. Hay una frecuencia que se llama Hertz, un ancho de pulso que se mide en milisegundos y una intensidad que para el dolor siempre vamos a hablar que depende del umbral del paciente. ¿Qué es umbral del paciente? Lo que el paciente refiere. ¿Qué debe referir? Una sensación de hormigueo o que le agrada la corriente. Bueno, en el dolor agudo en Hertz se trabaja de 80 a 120 o hasta 150 Hz. En el dolor crónico preferiblemente de 1 a 20 Hz. Para bombeo, o sea, para trabajar antiedema, de 1 a 3 Hz. Para tetanización suave, cuando queremos producir contracción, hablaríamos de los Hz de 30 a 50 y para una tetanización fuerte de 50 a 80 Hz. El ancho de pulso, eso puede variar, pero las generalidades se pueden trabajar de 150 a 180 milisegundos, sin decir que ustedes en la literatura encuentren que se pueda trabajar 200 o 300 milisegundos, eso depende del caso. Las indicaciones. Es muy importante saber para qué está indicada la electroterapia.
para el dolor agudo, crónico, dolor postquirúrgico, dolor musculoesquelético, músculo inervado débil, para edema, dolor postraumático, tenopatías, dolor miembro fantasma, dolor neuropático en pacientes diabéticos, cefalea tensional, estados de tensión muscular, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias también, disminución de la elasticidad. ¿Qué contraindicaciones tenemos con el TENS? Dolor no diagnosticado, en aplicación en zonas de piel deteriorada, en alteración sensitiva, en estimulación en zonas cercanas a los ojos, respuestas alérgicas o irritación de piel, en marcapasos cardíacos, en arritmias inestables, en la colocación de electrodos sobre el seno carotídeo, en zonas de trombosis arterial y venosa o con tromboflebitis, en embarazo, sobre todo en el abdomen o zonas específicas a nivel de la región lumbar. Pero hay unas precauciones que tenemos que tener cuidado en patologías cardíacas, en pacientes con deterioro mental o zona de afección de la sensibilidad, tumores malignos. En esto tenemos que estar con la supervisión médica o con las indicaciones médicas. Según la evidencia, se han realizado estudios donde se demuestra la eficacia de la aplicación del TENS para el manejo del dolor, los cuales veremos a continuación. ¿Y la electroterapia sí es eficaz para el tratamiento del dolor? Pues lo vamos a ver. Hay unos estudios y unas evidencias de artículos que nos dicen y nos promueven o proponen utilizar el TENS para el manejo del dolor. Así, en el recorrido de estas investigaciones se revisaron varios artículos. Aquí solo ponemos como ejemplo uno, pero hay una gran revisión de todo lo que hemos dicho a lo largo de esta narrativa. Por eso de ahí se habla de que hay conclusiones importantes de que podemos manejar la electroterapia en el dolor. Bueno, ¿qué hablamos entonces de una conclusión general? En resumen, la presente cartilla fue realizada con el objetivo de socializar la efectividad de la estimulación eléctrica transcutánea en el tratamiento del dolor, donde se demuestra que actualmente se cuenta con evidencia científica que sustenta el uso confiable de la electroterapia como tratamiento de un síntoma altamente prevalente a nivel mundial, como lo es el dolor musculoesquelético. A pesar de ello, se hace necesario tener en cuenta que el alto riesgo de sesgo asociado con débiles procesos metodológicos como pocos ensayos controlados aleatorizados, pequeños tamaños de muestra y sesgamiento fallido en la intervención de tratamiento hace que las conclusiones definitivas sean imposibles, lo cual sugiere la necesidad o invitación a la realización de nuevos procesos investigativos con mayor rigor metodológico. ¿Qué recomendaciones? Dada la variación metodológica, en las investigaciones revisadas en esta cartilla se recomienda seleccionar artículos según parámetros de revisión sistemática, para así recopilar información con procesos metodológicos similares entre sí, ya que de esta manera se podrán obtener conclusiones a priori y con un mayor impacto académico en la población estudiantil. Por otra parte, se recomienda recopilar y revisar artículos de base de datos con publicaciones de la más alta evidencia científica. Finalmente, se resalta el ejercicio académico con el cual fue realizada la presente cartilla, pues es una base para contribuir a la difusión del conocimiento basado en la evidencia científica, en este caso, para las competencias en el campo de la electroterapia. Pues bien, agradecemos todo el acompañamiento y el interés que tienen acerca de esta cartilla, que nos podrá ubicar en el manejo y las mejoras y la utilización de la electroterapia para manejo del dolor. Gracias. Se despide María Luisa Garzón, estudiante de Maestría de Educación y Entornos Virtuales del Aprendizaje en la Universidad de Cuauhtémoc de México. Actualmente 2018